Romangordo ha multiplicado por 3 las visitas de turistas gracias a los trampantojos y a las pinturas que decoran sus fachadas y las puertas de sus cocheras. Y es que sus habitantes han querido reflejar cómo es su pueblo, su identidad y sus oficios. La idea surgió cuando el ayuntamiento quiso poner más bonito un rincón un tanto feo del pueblo. Luego empezaron también a pintar las puertas con oficios. Pero además de pasear por Romangordo, os proponemos visitar el Parque Natural de Monfragüe. Imágenes que marcan la identidad de un pueblo. Una idea que surgió para embellecer un rincón de Romangordo hace unos 3 años y que hoy es una ruta con más de 80 pinturas entre murales de trampantojos y puertas pintadas que muestran cómo ha sido la vida de los romangordeños y oficios que han ido desapareciendo. Desde que se hicieron las primeras pinturas, en los 2 últimos años, se han llegado a triplicar la cantidad de gente que viene a visitarnos, de tener unas 3.000 y algo de visitas anuales a tener casi unas 15.000 visitas en el último año. Y en muchos fines de semana se ve duplicar lo que sería el censo normal del pueblo en una visita solamente de un fin de semana. Casi todas las pinturas están ubicadas en sitios o en las cocheras que son ahora propiedad de nietos o hijos de las personas que antes hacían esos oficios, los oficios que tratamos de mostrar, ¿no? Ahora mismo aquí tenemos una pareja que está barriendo una era, una de las actividades que se solía hacer, y otra era una mujer que estaba haciendo un plato típico, que eran las migas. Las 2 imágenes son obras de un pintor local que se llama Francisco Álvarez, y bueno, se intentó homenajearlos de una manera, pues reproduciendo los cuadros que este señor tiene en las puertas de la cochera. Puerta a puerta pintamos nuestra vida y nuestra historia, pero que no nos engañe la vista, porque la verdadera historia de Romangordo está tras sus puertas. Estamos en la Casa del Tío Cáscule, es un ecomuseo de arquitectura popular, donde bueno, se puede ver cómo estaban construidas las casas donde se vivían hasta hace unos 40-50 años. Pizarras, los tapiales, los adobes, son métodos heredados de la época musulmana. Luego tenemos distintas estancias, ahora mismo nos encontramos en el zaguán. A mi espalda estaría la habitación con luz, porque tenía una ventana pequeñita. Tenemos una habitación que era la habitación oscura, no tenía ventana y era más fresquita en verano y más calentita en invierno. Al fondo hay una habitación auxiliar que se utilizaba algunas veces como habitación, otras como almacén. Si subes por unas escaleras había un pequeño pajar y en la parte de abajo, bueno, algunas veces pues se guardaban los animales. La despensa o alacena que se utilizaba para guardar o para que se mantuvieran un poquito las cosas más frescas, y normalmente solía estar debajo de las escaleras que te llevaban, bueno, al piso de arriba, y como la superficie de la casa no era muy grande, normalmente la cocina solía estar arriba, y era una manera de que cuando tenías que cocinar y hacer el fuego para cocinar en verano, pues bueno, no se notara tanto el calor del fuego en el hogar. En ella no podemos alojarnos, sí aquí, en el único alojamiento rural que tiene el pueblo. Pero antes de pensar en el descanso, hay más cosas que ver en Romangordo, como su iglesia, construida en torno al siglo XV. Sí, ya ha tenido varias reconstrucciones o varios añadidos, ¿no? En el 16 y en el 17 también hubo. Dentro vamos a encontrar un artesonado mudéjar, la verdad es que está muy bien conservado, es una iglesia que ya en sí misma está bastante bien conservada, y desde el día 15 de febrero la iglesia de Santa Catalina, patrona de Romangordo, ya es oficialmente un bien de interés cultural en la categoría de monumento. Esta pintura no es un monumento, sí un homenaje a estas mujeres. Hacen encaje de bolillos, una labor artesanal que Teo, su profesora, quiere evitar que caiga en el olvido. La gente joven no quiere nadie y los mayores tampoco, y estoy machacando que quiero que siga esto. A mis nietas seguramente que si aprendo las enseñaré. Yo había hecho de pequeñita, pero no mucho. Yo me gustaba mucho bordar. Tendrían unos 67 años así,
cuando empecé a aprender. Y claro, tuve que empezar de nuevas a primeras, porque yo no me acordaba de lo de otras nada. Felisa pronto cumplirá los 85 y ha hecho más de 40 chales. Sus primas también van a clase. Hicieron bolillos de pequeñas antes de emigrar a Francia. Y Pilar hace hasta trajes para las muñecas de su nieta. Sí. Abuela, que he visto este traje, me lo tienes que hacer. Me manda la foto y abuela hace el traje. Los aprendizajes que se hacen de pequeño pues no se olvidan en la vida. Decía siempre la profesora, pero si es que te lo dice, la labor te lo dice, a mí no me decía nada, yo estaba sorda perdida. Entonces cuando empecé a oírlo, empezó a ser más fácil. Fácil o difícil, lo cierto es que vistas sus labores, sería una pena que el encaje de bolillos se perdiera. ¿Un tanga? La liga de la novia. Claro, un tanga, ¿ves? Patrimonio cultural y natural van de la mano en esta villa llena de historia. Hay un centro de educación medioambiental, la Casa de los Aromas. Aquí, Isabel nos enseña, entre otras cosas, a elaborar jabones como antaño, con aceite, sosa y agua. Este era el mejor jabón que se puede tener para lavar la ropa cuando se iban al arroyo, ¿vale? Y nosotros lo que hacemos es lo mismo, utilizando los mismos ingredientes, pero un poquito más atractivo, tanto visual como olfativamente. Le añadimos un poquito de aceite de almendras, que nos va a hidratar aún más la piel, un colorante y un aroma. En este caso va a ser un aceite esencial de menta. Aceites que se extraen de la flora local como la que encontramos en el jardín. Tenemos una pequeña representación de las plantas que podemos encontrar en nuestro entorno. Son sobre todo plantas autóctonas que hay en cualquier monte de Romangordo. Tenemos sobre todo plantas que utilizamos mucho para cocinar. Por ejemplo, tenemos romero, que además, mira, como veis, están ya las abejillas haciendo su propio trabajo. O tenemos olivos, tan típicos nuestros de Extremadura, que son una de nuestras fuentes de ingreso, ¿no? Tenemos tomillo salsero, que se utilizan para endulzar las aceitunas. Tenemos el tomillo pulgar. O una planta muy característica nuestra también, que es la jara. Una pequeña muestra de lo que encontramos a pocos kilómetros en el Parque Natural de Monfragüe. En su parte oriental visitamos una finca donde podemos hacer senderismo, rutas en bici o en 4x4. Vamos haciendo diferentes paradas por la finca en varios ecosistemas de dehesa, de monte mediterráneo, roquedos, riberas, explicando pues la biodiversidad que alberga ese ecosistema, las relaciones entre las especies, las relaciones con el hombre. Fíjate aquí cómo se ve, qué bien los pelos de un jabalí que se ha estado echando aquí para desparasitarse. Era medianete por el hueco que ha dejado. Mismo hay por ahí alguna más interesante. Sí, ahí se ven las huellas. Además ha habido algunos pequeños también. Mira, aquí hay de zorro. Fíjate cómo se ve. Fíjate la de información que se puede sacar lo que es un charco, ¿no? Sin ver los animales vemos pues todo lo que está por aquí moviéndose, la fauna que hay. Y luego pues también hacemos avistamiento de aves. Allí se ha posado uno. En Monfragüe habita la mayor colonia de buitre negro del mundo. En esa misma finca podemos ver los chozos donde antes vivían los pastores y en las dehesas ganadería de cerdo ibérico. Durante años, el ganado ha sustentado la economía del pueblo. Javier lo sabe bien. Su padre, su abuelo y hasta su bisabuelo tenían ganado. Claro, antes teníamos menos cabezas de vacas y también teníamos cabras. Las cabras se quitaron y ya solamente tenemos ganado vacuno, extensivo de carne. Se dedican para la cría de terneros. Empecé desde muy pequeñito. Con 8 o 10 años ya estaba con mi padre y con mi familia, que eran todos ganaderos. Y entonces empecé de pequeño. Luego después cuando me empecé a dedicar, digamos, de lleno a ello, cuando hice los 14 años me salí del colegio y tengo 49, o sea, imagínate los años que llevo. El ganado, la dehesa y sus plantas aromáticas, todo invita a probar la gastronomía local. Voy a cocinar carrilleras al romero. Lleva en la carrillera, la carne, lo principal, pimiento rojo, verde, ñora de la vera, cebolla, ajo, pimentón de la vera, sal, laurel y claro,
por supuesto, el romero. Luego para cocinarla el aceite, un poco de brandy y vino blanco. Se pocha hasta que esté transparente, un poquito dorada la cebolla y se añade la carrillera. Añadimos el laurel, se echa el pimentón, los ajos, sal. Añadimos el brandy y el vino blanco. Dejamos cocer como 10 minutinos así y añadimos el romero. Bueno, y así quedaría ya el plato terminado. Después de comer, podemos visitar el centro de interpretación de la Ruta de los Ingleses, donde nos cuentan cómo expulsaron de esta zona a los franceses durante la Guerra de la Independencia. Los más pequeños jugarán en las calles y crecerán aprendiendo a amar la historia de su pueblo por su arte urbano.